Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, como cada miércoles, en vivo y en directo. Estamos en nuestra casa, en Canal 11. ¿Y cuál es el tema de interés general que se está hablando? Que yo diría, no es que no nos ponemos de acuerdo. Me parece que hay demasiada ansiedad, me parece que nos prendemos a cualquier información y esto tiene que ver con el dengue. La última información que se actualizaba en el programa que nos precedía. Mientras yo saludo y agradezco a nuestros auspiciantes que están saliendo ahí, que nos permiten, por supuesto, concretar nuestra salida semanal, les cuento que el dengue nos tiene preocupados. El dengue nos tiene preocupados porque, bueno, ustedes saben quién no tiene un caso, o dos, o tres. Los otros días me contactaba con una familia que dice, en mi casa soy yo la ama de casa, digamos, la señora de casa, la única que no tenía dengue, después tenía su esposo y sus 2 hijos. El dengue está entre nosotros. Vamos a ver ahora, esto se llama epidemia, ¿cómo se llama auténticamente esto? Tengo el privilegio y el placer de tener las máximas autoridades. Quiero que tomen nota, porque esta hora que habilitamos a partir de este momento tiene que ver con manejar información correcta, tiene que ver con que aprendamos a manejar con prudencia la información. Y también que aprendamos que quienes están a cargo en distintas funciones nos van dando esa hoja de ruta por donde navegar en casos como estos, porque evidentemente el dengue nos ha invadido. El mosquito concretamente, Aedes aegypti, tenemos gente que ha estudiado el tema del comportamiento del mosquito desde la biología, tenemos gente que va a hablar de vacunas, tenemos un montón de cosas. Estamos en emergencia sanitaria. ¿Qué significa esto? Tenemos aquí al ministro, de parte del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, a Diego Garcilaso. Él es director general de epidemiología del Ministerio de Salud, ya es conocido. También está Francisco Astudilla, e integra el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud. Gracias por estar, Francisco. Estamos también con la médica veterinaria doctora Silvina Saavedra. Ella es especialista en epidemiología y ha hecho posgrado de enfermedades tropicales, regionales y emergentes. Y la primera pregunta que yo tiraba recién era, ¿estamos en epidemia? ¿Es correcto decir eso? Sí, cada vez que ocurre en una localidad, o sea, una provincia como la nuestra, en donde en general durante el invierno el brote se corta o los casos se cortan, la aparición de nuevos casos ya es una epidemia para nuestra provincia. Lo que sí, para nosotros el dengue no es algo nuevo, no es una novedad. Lo que sí es una novedad es la cantidad de casos que se están viendo ahora. Por eso hay mucha repercusión pública, porque hay mucha gente que conoce a algún familiar o ha tenido algún conocido que ha tenido la enfermedad. Pero bueno, se viene lidiando en esta provincia con el dengue hace muchísimos años. Y lo que nos ha llamado mucho la atención es cómo se han acortado los periodos entre las epidemias. Nosotros, 2016, pasaron prácticamente 4 o 5 años hasta la próxima epidemia. Después pasó inadvertida la del 2020 debido al COVID, pero también tuvimos una epidemia en ese momento. En el 2023, que fue el año pasado, y ya pasó un año entre brote y brote. Y eso es lo que quiere decir que los brotes los periodos que van pasando de momentos sin dengue son cada vez menores. Y esto todavía estamos en momento de epidemia, no es una endemia todavía en nuestra provincia, pero sí ya en el norte de nuestro país, por ejemplo, hay lugares donde en todo el año tienen dengue y no dejan de tenerlo. Totalmente. Yo me acordaba porque cuando conocí Cataratas y de ahí para el norte, más al norte, hablar de dengue era dentro del lenguaje cotidiano de lo que era el efector salud pública. Digo, Francisco, y quiero hablar un poquito de esto, ¿no? Del conocimiento de esta enfermedad que está asustando y mucho a la gente. 2 o 3 cuestiones claves para leer
lo que el dengue nos transmite? Bien, primero considerar el dengue es una enfermedad, siempre hay que corroborar que es aguda y autolimitada, o sea, no vamos a cursar largos periodos de enfermedad cuando tengamos la misma. Es una enfermedad sistémica, tiene la capacidad de inflamar varias partes del organismo, pero por suerte es una enfermedad que nos avisa antes de que se presente cualquier manifestación que nos pueda estar hablando de complicaciones. Bien, dentro del parámetro normal, la enfermedad va a tener fiebre, el paciente va a estar decaído, el paciente va a tener dolor, pero estas no son las cosas que nos tienen que hacer asustar, porque es totalmente normal y esperable. Uno va a ir corriendo a querer bajar la fiebre y por ahí la fiebre es nuestro cuerpo que nos está diciendo que está combatiendo la infección, no es algo que nos tiene que asustar. Y sí hay otros puntos de alarma o signos de alarma que sí nos tienen que hacer consultar, y siempre entendiendo que no es algo que corre en riesgo inminente en mi vida y que la enfermedad por suerte me da tiempo para poder consultar, actuar y llevar a cabo distintas medidas, ¿está? Como lo decíamos desde un principio, tenemos el privilegio de que las autoridades que están monitoreando y están trabajando en este tema están en este piso, en vivo y en directo. El número del mensaje ya lo vamos a poner en pantalla. Consúltenos todas las dudas que tenga. Acaba de ingresar al estudio la máxima referente en salud pública municipal. ¿Por qué tiene que ver con esto? Por este fenómeno que se está dando en todos los barrios y en todo el centro de salud, que quieren bloqueos, que sí, que no. Anoche hablaba con Claudia y ahora nos va a explicar ella concretamente lo que se está haciendo desde el municipio también. Y Diego, hay algunas cuestiones hemorrágicas extremas, o el mismo Jorge, hay algunas cuestiones que como que asustan. ¿A ese estadio se llega por enfermedades preexistentes o por qué? No, en realidad el dengue tiene 3 fases comunes que nosotros le llamamos el desarrollo de la enfermedad, que es la etapa febril, que es cuando las personas tienen todos los síntomas que cuando uno generalmente consulta. La etapa de complicaciones o el periodo crítico, que a diferencia de lo que muchos creen es cuando la fiebre desaparece, así como en muchas infecciones cuando la fiebre se va nosotros nos quedamos tranquilos. En dengue ahí es cuando nosotros como personales de salud y los pacientes tienen que estar más atentos, porque o el paciente o puede presentar alguna complicación o puede ir a la remisión completa, o sea, recuperarse. Y dentro de las complicaciones lo más frecuente es la deshidratación. Llegado a esto, cuando se dañan los vasos sanguíneos, también nosotros perdemos sangre y por eso hay signos de sangrado, ¿está? Pero la causa más frecuente de complicaciones de dengue es la pérdida de agua y de líquido. Por eso nosotros insistimos tanto que lo más importante, ya sea en nuestra casa, en el centro de salud, donde uno esté, es hidratarse por boca o, si es necesario, por un suero. Importante hidratarse. Vamos agendando. Importante hidratarse. Importante hidratarse. Silvina lo ha estudiado mucho, el mosquito del dengue, desde hace mucho como bióloga y a través de unos estudios de posgrado que hizo. Había 2 o 3 cuestiones que vos querías aclarar del comportamiento del mosquito. Digo porque una cosa que a mí me sorprendió, pero desde el no conocimiento de la ciencia, digamos, esto de que al mosquito se lo come otro mosquito y entonces hay que ver que no matar mosquito. A ver, expliquemos un poquito el tema. Eso habíamos dicho que es mentira. O sea, eso es común, mentira. Exacto. Eso es parte, digamos, del imaginario colectivo. Tal cual. Tiene predadores naturales, sí, el mosquito Aedes aegypti. El adulto, los aguaciles y las libélulas, sí, son, digamos, insectos que se lo comen. Después tenés murciélagos. Lo que pasa que por ahí el horario no es el mismo en el que sale el murciélago a alimentarse que en el que anda el mosquito, y no es el espacio el mismo, porque este mosquito es un mosquito domiciliario, y eso es lo que la gente tiene que entender. El mosquito está en mi casa y se cría en el lugar donde yo le dejo agua, ¿sí? O sea, cualquier recipiente que puede contener agua es un criadero de Aedes aegypti. A ver, y acá yo quiero hacer una pausa porque me parece que no nos estaríamos entendiendo. Insisto en esto al director que nos ponga bien el teléfono del mensaje, porque están empezando a llegar mensajes y me parece importante. No tener agua estancada. ¿Qué significa no tener agua estancada? Una pregunta que parece obvia, pero me parece muy necesaria. Recordá eso. Donde coloca los huevos Aedes aegypti son paredes firmes. Te había mandado, que fue algo que me sorprendió en los 23 años que encontramos el mosquito en Paraná, fue la primera vez que lo vi, en un domicilio se había hecho, o sea, tenían un caño roto,
estaba la parecita de la pileta, pero claro, hacía como una piletita en el piso de cemento, ¿sí? Y ahí encontramos larvas de mosquito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ponen los huevos en las paredes firmes. Cuando sube el nivel del agua, ahí es cuando ese huevo se activa, por así decir, nace la larva y en 7 días, en los días bien calurosos, vos en 7 días ya tenés un mosquito volando, ¿sí? Por eso, ¿dónde controlo el criadero? En mi domicilio. Una cubierta, una botella, una plantita en agua que seguimos encontrando y a veces en lugares públicos. Plantas en agua. Los es lo más dispenser. común, plantas en agua. Diego, estamos preocupados por la situación en el interior de la provincia y hablo porque medios digitales hacen referencia, por ejemplo, Concordia, que han salido con un operativo extraordinario de fumigación, Colón, lugares que van a ser muy visitados, ¿no? Sí, hoy el mosquito, como bien decían, está distribuido prácticamente en todas las localidades de la provincia. En todas las localidades. Esto es importante tenerlo en cuenta. Estamos viendo en este periodo y en esta epidemia localidades pequeñas que nunca habían tenido cuadros, digamos, brotes de dengue, con lo cual por ahí hace que sea más difícil porque mucha gente que nunca ha tenido que hacer un bloqueo, muchos equipos que nunca han tenido que hacer bloqueo y muchos médicos que nunca vieron un caso de dengue en su vida. Entonces esto hace que sea por ahí un poco más complicado. Pero están trabajando muy bien, como bien decías vos, en el interior de la provincia. Concordia Armado conformado un equipo multidisciplinario en el cual realizan actividades de bloqueo en general, búsqueda de febriles, o sea, búsqueda de personas que tengan síntomas y hacen un seguimiento también de cada uno de los pacientes que se van confirmando, porque es muy importante, como decía el doctor recién, el seguimiento después de que se va el cuadro febril, para seguir al paciente para evaluar si nos tiene un cuadro grave, digamos. O sea, después que baja la fiebre, ahí hacerse un análisis. No, un análisis no, una evaluación. Evaluación médica general. En general, para ver si aparecen o no aparecen síntomas de lo que nos puede estar alertando que la persona está entrando en un cuadro grave. En general, la persona se va a dar cuenta porque tiene un dolor abdominal intenso, puede llegar a tener muchas náuseas, en algunos casos aparece algún sangrado también, o se le baja la presión o se deshidrata. En esa situación, después de pasado el cuadro febril, es un momento, esa sí es una consulta de urgencia. Ahí sí la persona tiene que consultar de urgencia y el médico también, bueno, tiene que evaluar y dependerá de las condiciones y del estado del paciente si va a requerir o no algún estudio. Doctor, una pregunta de un oyente. ¿Cómo sabemos que es dengue? ¿Puede ser COVID? Estamos también con el COVID presente entre nosotros. ¿Por qué porque estos síntomas son iguales? Es una pregunta, dice. Bien, la mayor diferencia es que el dengue no tiene síntomas respiratorios. Todo lo que es dengue no va a cursar con un cuadro de que nosotros llamamos medicina de vía aérea superior. No va a tener tos, no va a tener secreción nasal, no va a tener lo que nosotros por ahí decimos carraspera o agitación. Y las manifestaciones respiratorias aparecen, como decía Diego recién, en las complicaciones más tardías. Los síntomas del dengue hoy son los más inespecíficos. Nosotros los llamamos como síndrome febril agudo inespecífico porque la verdad es que se pueden confundir con un montón de otras enfermedades que nosotros llamamos de denuncia obligatoria, que son la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor muscular, el dolor articular, el dolor atrás de los ojos y el dolor de cabeza. El dolor de óseo. Dolor, sí, dengue en un dialecto aborigen de Centroamérica quiere decir fiebre quebrantahuesos. Fiebre quebrantahuesos, o sea, es un dolor intenso. Uh-huh. Y otra cosa que quiero que quede bien claro, esto que decías recién, cuando empieza a bajar la fiebre, que hagamos la consulta al médico para saber en qué estadio estamos, digamos. Sí, el seguimiento del paciente es fundamental en todo el proceso, cada 48 horas sería lo ideal, pero sobre todo hacer énfasis en el momento en el cual el cuadro febril empieza a descender la fiebre, ahí es el momento más importante. Silvina, vos que has hecho capacitaciones incluso para seguir esto de la biología del mosquito y demás, ¿el cambio climático hizo que este fenómeno llegue de esta manera? Porque estamos así como sorprendidos. Diego decía, hasta hace unos años esto era un cuadro totalmente normal en todo nuestro litoral y mucho más en el norte. Nosotros estamos como recién tomando contacto con esta realidad. Los periodos de lluvia son los que, digamos, favorecen el ciclo del mosquito. Hoy Diego mencionaba lo del año pasado. El año pasado, si recuerdan, hubo bastante sequía.
Entonces acá en Paraná el brote lo tuvimos en la zona céntrica, donde los criaderos que prevalecían eran plantas en agua, o sea, plantas que estaban adentro del domicilio. Hoy tenemos casos dispersos por los barrios, pero porque tenemos recipientes que quedan en el patio después de la lluvia, quedan baldes, quedan cubiertas, y esos recipientes son los criaderos. Y es por la frecuencia esa de lluvia y abundante, lluvia abundante. Bueno, yo voy a ir leyendo las preguntas porque todas son recurrentes. Dentro de un ratito, insisto, va a estar la doctora Claudia Enrique hablando de las fumigaciones y demás. Yo se lo comentaba, esta pregunta yo se la comentaba anoche a ella porque la estamos teniendo en el mensajero desde el momento mismo que empezó esta enfermedad. Buenas tardes, yo tuve dengue, fue muy fuerte, ahora lo tiene mi hija, es una enfermedad muy seria y fea, se sufre mucho. Por favor, a las autoridades que tienen que fumigar todos los barrios de Paraná. Soy Norma Jiménez, que fumiguen todos los barrios de Paraná. Digo, a nivel prevención, ya vamos a estar en el segundo bloque con Claudia Enrique, ¿no? ¿Funciona esto? A ver. No funciona. La fumigación tiene una función que es cuando vos tenés un caso sospechoso, o sea, un paciente que viene con un antecedente epidemiológico de haber estado o en algún lugar o que se van generando algunos casos en un barrio, ¿sí? En ese momento es oportuna la fumigación. ¿Por qué? Porque yo hago ese bloqueo, visito el domicilio, entro al domicilio, más allá de hacer esa fumigación intradomiciliaria, lo que hago es eliminar esos criaderos, ¿sí? Recordar que el insecticida que se usa tiene 24 horas de poder residual, por así decir. O sea, vos lo aplicaste, mató el mosquito que estaba volando, pero si vos en el domicilio seguís teniendo criaderos, mañana vuelven a nacer mosquitos. Cuando vos tenés la presencia de casos de dengue, vas a tener personas sintomáticas y vas a tener personas a veces que no tienen síntomas, no se cuidan con repelente. Esos mosquitos que volvieron a nacer pican a esas personas y continúan el ciclo de transmisión. Te escucho, Francisco, veo que estás asintiendo. ¿Algo para agregar? No, es exactamente lo que dice Silvina. Lo más importante es entender que los mosquitos viven pocos días en su fase adulta. En la fase acuática, tanto en las larvas como los huevos, los huevos, si no están en contacto con el agua, tienen muchísima resistencia y pueden sobrevivir en ese ambiente por mucho tiempo. Y cada hembra adulta puede poner alrededor de 700 huevos. O sea que imaginemos que una sola mosquita puede poner, digo mosquita porque son las hembras las que pican, pueden poner esa cantidad. O sea que nosotros eliminamos de los adultos que están volando, pero si las condiciones siguen y los criaderos no se eliminan, como dice Silvina, vamos a tener nuevamente mosquitos adultos en pocos días. Una información que me parece delicada, que me parece seria, que me parece importante, porque cuando entramos en una suerte, no de desesperación, pero sí de ansiedad de combatir, porque vemos que 2, 3, 4 integrantes de la familia están enfermos. ¿Tengo que ir y buscar la vacuna y ponerme la vacuna? Hoy por hoy, la verdad que en la situación en la que estamos, la vacuna no nos... A ver, la vacuna no nos tendría ningún beneficio porque la inmunidad no se adquiere inmediatamente. La vacuna tendría que ser una estrategia pensada capaz más a un tiempo futuro. Bien, la vacuna no evita que yo tenga dengue, eso es lo importante entenderlo, no evita que yo tenga la enfermedad, y lo que ha demostrado la nueva vacuna que está tan en auge es que evita las internaciones, los dengues graves y las muertes por dengue. Pero es un esquema con 2 dosis de vacuna, separado por cierto tiempo, y que yo inmediatamente ahora no voy a tener respuesta. Ahora las medidas a tratar son otras. En una segunda instancia, después se podrá evaluar si a futuro es necesaria la vacunación, pero hoy por hoy no es una estrategia que sea necesaria. Garcilaso, Diego, muchas quejas por la altísima demanda, la espera, la falta de profesionales en la guardia en el Hospital San Martín. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos de eso? Bueno, la mayoría de los casos, como bien decíamos recién, prácticamente más del 80% son casos leves, los cuales la resolución se puede hacer en, digamos, un centro de salud, en una posta sanitaria o en un consultorio. Digamos, el mismo médico en el privado puede seguir a sus pacientes, porque la gran mayoría de los cuadros van a resolver espontáneamente y con un buen seguimiento. Lo más probable es que esa persona evolucione bien.
deberían llegar al hospital realmente los cuadros severos, que son la minoría, alrededor del 5% de los cuadros deberían llegar a un hospital. Hoy lo que pasa es que por ahí mucha gente también se asusta o por buscar un diagnóstico, porque muchas veces en el trabajo también le piden que se les confirme la enfermedad o por distintos motivos consultan y van directamente a las guardias. Y eso lo que hace es colapsar un lugar que está preparado para otra cosa, para otro tipo de emergencias. Entonces es muy importante no asustarse, se puede esperar 1 o 2 días para la consulta y tener en cuenta esto, digamos, que la gran mayoría de los cuadros se pueden resolver en lo que es toda la parte de atención primaria y no dentro de un hospital. Doctor, paracetamol, lo único. También es cierto con ciertas medidas en realidad, porque vemos lo mismo, el paracetamol baja la fiebre, ¿sí? Es una enfermedad febril que el cuerpo nos está ayudando y nos está respondiendo de alguna manera. Y el paracetamol tarda en hacer efectos. Si es por el malestar generado o por el cansancio, por la fiebre, muchas veces los medios físicos, que son el baño tibio, las toallas tibias o el reposo, ayuda más. Porque también hay que entender que el paracetamol, como cualquier otra medicación, tiene una dosis terapéutica, tiene una dosis tóxica. ¿Está? Tibio, dijo. Sí, no agua fría, porque en realidad uno tiende a bajar extremadamente rápido la temperatura y no es lo mejor. Siempre hay que dar al cuerpo el tiempo para que sufra una adaptación. No hay que hacer cambios bruscos nunca en el organismo. Entonces siempre se recomienda toallas tibias o baños tibios, cosas de ayudar al cuerpo poco a poco a descender. Porque si uno tiene 39 grados de fiebre, se baña con agua helada, el choque térmico va a ser bastante grande y el cuerpo no llega a tener su homeostasis natural para recuperar la temperatura corporal. Sí, es impresionante. Estamos recibiendo los mensajes de todos los barrios. Calle Torrealdaya al 2700, los síntomas, que vuelvan a hablar respecto de los síntomas. Reitérelo, doctor, porque recién lo acaba de decir. Bien, siempre acordarse que es fiebre lo más importante. Dengue es una enfermedad febril. Puede haber casos, como decía Silvina, que no tienen fiebre, pero generalmente si tienen síntomas lo van a tener. Dolor articular, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, náuseas y vómitos, y lo que nosotros decimos sarpullido o exantema o manchas en la piel. Acá me están preguntando, manchas rojas en el cuerpo, sin fiebre, dice. Puede ser tranquilamente, por ahí se dan mucho más que nada en otra población, se dan por ahí más en la población pediátrica o también se pueden dar en las embarazadas. Claro, dice, mis síntomas, dolor de cabeza, dolor de hueso, sin fiebre, es el segundo día y algunas manchas rojas. Es totalmente normal. Es dengue. Vamos a hacer así, en el contexto epidemiológico en el que estamos, siempre es importante considerar esto. Lo más probable es que sea porque el virus está circulando en la provincia, está circulando en nuestra ciudad, entonces con los síntomas compatibles lo más probable es que sea dengue. Otra pregunta que tiene que ver con esto. Gracias por la información que están dando. Estamos para eso, para escuchar a nuestra gente. Sabíamos, y a través del canal, que estamos permanentemente a la calle cubriendo esto, que había mucha necesidad de evacuar muchas dudas. Hay mucha información que anda por internet, por las redes sociales, que confunde más que esclarecer. Esto es importante, destacar el valor de las personas que están acá, que cumplen una función, que están al frente de esta epidemia, ¿no? Dice, estoy en el 4º día con estos síntomas. Ya tengo dicho el positivo. Tomo agua de a poco, pero no tolero ningún alimento. ¿Hay alternativa para esto? Lo ideal es que estar atento a ver si... Siempre lo más importante es ver el estado de hidratación. Siempre por ahí, así también pasa con una gastroenteritis, cuando un chico o un adulto no tolera porque no tiene apetito, lo más importante es que se mantenga hidratado. Lo que nos va a llevar a complicaciones más rápido es la deshidratación. En 1, 2, 3 días que uno no consuma alimentos sólidos o en gran cantidad, no se va a desnutrir, pero sí se va a deshidratar entre fiebre, sudoración, diarrea o vómitos. La deshidratación puede ser algo severo, grave, que nos puede llevar a complicaciones mucho más rápido. Si la persona no tolera nada por boca porque vomita, porque no puede tragar, porque se siente muy cansada, es uno de los signos de alarma que hoy hablaba Diego, que debería hacerlo que esa persona se acerque a una institución para recibir lo mismo, hidratación, pero en vez de por boca, por vena.
Perfecto. Vamos a compartir una pausa. Gracias, Francisco, por estar. Dentro de un ratito vamos a tener una comunicación telefónica con otro médico experto en epidemiología. Vamos a tener una comunicación telefónica con Buenos Aires y vamos a seguir hablando de los síntomas y vamos a seguir hablando mucho de vacunas, porque la gente ante el miedo dice yo me quiero vacunar, pero bueno, vamos a preguntar de esto y vamos a hacer entrar a la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná. Hay muchísimos mensajes para ella. Vamos a una recomendación antes de ir a la pausa. Ustedes saben que si ingiere medicamentos debe estar recetado por un médico y debe estar suministrado en la farmacia. Es la recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos quien le informa que hay stock de vacunas para el dengue y que en la farmacia de su barrio debe preguntar para ser debidamente asesorado. Con esto nos vamos a la pausa. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna, indumentaria femenina. Andrés Pasos 250. Bueno, y seguimos aquí en el debate, hoy dedicado pura y exclusivamente a tener este mano a mano con las autoridades que están al frente de los distintos equipos que están recorriendo los barrios en la Municipalidad de Paraná de forma local, por eso estamos con Claudia Enrique. Y bueno, las preguntas de cada 2 son lo mismo, ¿por qué no van a todos los barrios a hacer bloqueos? Bueno, yo quiero aclarar que nosotros desde que empezó esto estamos haciendo bloqueos, que fue allá para fines de diciembre. Tenemos un equipo de promotores ambientales que salen con salud comunitaria y después va el equipo de control de plagas, que son los que hacen la famosa y tan requerida fumigación donde trabaja Silvina, en ese lugar. Que hicimos muchos bloqueos, que los seguimos haciendo. Cuando yo hablo de bloqueo estoy hablando de la visita al enfermo, a la casa del enfermo, que es lo más importante, como dijeron ellos antes, para ver si hay algún criadero de mosquitos que me esté produciendo a mí, que soy la enferma, que ese mosquito mañana o dentro de una semana eclosione y siga contagiando a todos los que están cerca de mi casa.
¿Está? Después se hace la fumigación. En estos momentos yo quiero decir que la fumigación no es lo más importante, no es lo más efectivo para detener el brote, porque como dijo Silvina, la fumigación mata al mosquito adulto. ¿Está? Ustedes me van a decir, hay barrios que no están fumigados, sí, pero desde el 29 de diciembre se vienen fumigando lugares y barrios de la ciudad de Paraná en forma sistemática. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos teniendo ahora más o menos 100 casos por día reportados, repartidos en toda la ciudad de Paraná. Así quisiéramos, sería imposible fumigar 100 barrios, o sea, 100 lugares por día. ¿Está? Quisiera saber si están en contacto con los centros de salud para chequear día a día la cantidad de casos positivos. No, nosotros recibimos, por estar anotados en el CISA, que es un sistema de información nacional, epidemiología lo recibe, nosotros lo recibimos cuántos casos por día, y el caso incluye la dirección, eventualmente el teléfono. Por lo tanto, a la mañana temprano tenemos una persona que nos hace el mapa de los lugares donde están los enfermos. Bueno, ya estamos en contacto con Buenos Aires, nos está escuchando doctor Tomás Orduna, él es médico infectólogo, tropicalista, ex jefe de medicina tropical y medicina del viajero del Hospital Muñiz de Buenos Aires, miembro fundador, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Doctor, gracias por estar, gracias por su tiempo, buenas tardes. Y bueno, estábamos hablando recién con... Un gusto. Les cuento que aquí en el panel están las máximas autoridades, tanto provinciales como municipales, que nos permite esto, ¿no? Aclarar algunas dudas. Viene el tema vacunación, recién una señora se planteaba si era necesario, si podía vacunarse, tenía más de 67 años, que tenía mucho miedo, que en toda su familia hay. Digamos, ¿qué decimos respecto de la vacunación? En principio le diría que, bueno, saludo nuevamente ahí en el piso a todos los colegas y autoridades y gracias por la invitación. Con respecto a la vacuna contra el dengue, a la pregunta puntual a la que usted hace referencia, la vacuna en la Argentina fue aprobada por la autoridad regulatoria, que es ANMAT, el año pasado en el mes de abril, y está autorizada para personas de más de 4 años de edad sin límite, al igual que se hizo en el Reino Unido y en la Unión Europea, no hay un límite. Esto lleva a alguna confusión porque algunos países como Brasil y Colombia pusieron el tope a los 60 años, habida cuenta que en los protocolos que se hicieron y publicaron de la fase 1, 2 y 3 había involucrado hasta 60 años. La autoridad regulatoria británica y europea consideraron que la vacuna hasta los 60 años, cuando se había aprobado, era realmente muy segura, no veían ninguna señal que alertara que podía haber algún tipo de efecto colateral o adverso particular, y entonces Argentina, que entre las farmacopeas a las que puede tomar como referencia están la británica, está la europea, japonesa, estadounidense, por ejemplo, tomó esa decisión de habilitar para más de 60 años. Entonces, ahora lo que tenemos es colegas que son más cautos, más conservadores quizá, y no quieren recetar o medicar para más de 60 años, y estamos los que, con la explicación debida y acabada de cómo son las cosas, vacunamos, y de hecho, en lo particular, he tenido ya más de 30 o 40 personas a los cuales le indiqué la vacuna, y en la Argentina probablemente a esta altura estemos cerca de 8 a 10.000 personas vacunadas de más de 60 años, porque la vacunación se está haciendo en el área privada, y hasta el momento no hay ninguna señal, valga esta palabra que nos importa en vacunología, ninguna señal de peligro con respecto a eventos adversos o colaterales en los mayores de 60. Por lo tanto, como cierre, termina siendo en este momento una inversión en salud que cada uno podrá tomar, pero recordar que necesito 2 dosis. Por lo tanto, hay 3 meses de separación entre una y otra,
y la eficacia a la cual se logra llegar con la vacunación es teniendo las 2 dosis. Claro. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿un paciente oncológico se puede vacunar? Depende en qué estadio esté el paciente referente a su enfermedad oncológica. Si es un paciente que solo está en controles porque hace varios años ha estado y está en monitoreo para ver si hay o no algún tipo de recidiva, si la curación se dio y demás, no hay problema. Si un paciente está en tratamiento oncológico o hace poco que cesó ese tratamiento oncológico, no se puede vacunar. La otra pregunta, contraindicaciones para los niños y para los adultos mayores. ¿Le preocupa esto a usted? Las contraindicaciones no son tantas. Esto es lo más parecido, por un lado, a lo que fue en su momento fiebre amarilla, que son los inmunocomprometidos, que es un abanico de muchas personas, inmunocomprometidos, deprimidos, suprimidos, puede ser por medicación, puede ser por enfermedades asociadas. Por ejemplo, podría estar el grupo de personas viviendo con HIV sin tratamiento y que tengan muy mal su sistema defensivo. Toda esa gran cohorte está contraindicada. Embarazo, lactancia y los menores de 4 porque no está habilitado. La última, porque sé de sus tiempos que eran muy acotados para atender esto. Nosotros estamos, al igual que en todo el país, con un calendario de vacunación, donde ya tenemos que vacunarnos contra COVID, para la gripe, neumonía y todo lo demás. ¿Es aconsejable? 21 vacunas tenemos. ¿Cuántas? 21. 21 vacunas. Es uno de los mejores calendarios del mundo desde hace varios años. ¿Y se puede uno vacunar o tiene que dejar pasar un tiempo entre vacuna y vacuna? No. Con respecto a esta puntual, ahora, por una cuestión de ser cauto, es una vacuna nueva. Yo en lo particular, al igual que muchos colegas dedicados a infectología y vacunología, preferimos esperar 2-3 semanas entre la vacuna de dengue y la próxima vacuna. Si bien hay algunas con las cuales ya se hicieron vacunación el mismo día en los protocolos que se han hecho, por ejemplo con hepatitis A o con la vacuna de papiloma, pero en lo particular, por ejemplo, es muy común en esta época la vacuna de gripe, tenemos que seguir vacunándonos contra COVID, entonces yo prefiero que por lo menos haya 3 semanas entre la aplicación de vacuna de dengue y la próxima vacuna. Doctor Tomás Orduna, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Un gusto, un saludo a todos ahí. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, mientras estaba saliendo la nota, siguen de los pidiendo fumigación y hablando de por qué el municipio no intensifica esto y profundiza los bloqueos. ¿Qué decimos una vez más? Y ya vamos a Silvina. Bueno, lo que estaba diciendo, lo que venía diciendo antes, la gente le pone mucha expectativa a lo que es la fumigación. Y la fumigación no es lo más importante, no es lo más efectivo. Como dijo Silvina, efectivo es, pero la gente cree que vamos a fumigar y se va a acabar de repente el dengue en toda la familia, en toda la cuadra, en todo el barrio. Y la fumigación tiene algunas cosas importantes. Como dijo Silvina, dura 24 horas, si llueve se fue el efecto. Está matando al mosquito adulto. La fumigación no es efectiva contra la larva, por lo tanto, yo mato todos los mosquitos que están acá adultos y si tengo planta, plantita, botella, botellita, una pelopincho, un balde lleno de agua, es lo mismo que si no hubiera hecho nada. Yo creo que es peor, porque me siento protegida con la fumigación, no me pongo repelente y como dijo Francisco, cada hembra que pone 700 huevos, y dentro de 5 o 6 días, imagínate la cantidad de mosquitos infectados que tengo. Seguimos respondiendo. Consulto, déjenme el nombre y el barrio, por favor, el barrio, así nos vemos entre qué zonas estamos hablando. Consulto y le doy pie a Silvina también, que yo quería avanzar un poquito en el comportamiento del mosquito, si pica únicamente a la tarde, a la mañana. Bueno, consulto, dice una vecina, porque no se trata de fumigar antes de haber
dado positivo de esta manera. Esa es una manera de prevenir. A ver, volvemos a lo de la fumigación y lo que dijo Claudia. Lo que está haciendo el municipio hoy, eso que van los promotores, no sé cuántos chicos son, el de recorrer casa por casa y darte las indicaciones de la prevención, es lo más importante para esto, ¿sí? Volvemos al tema de la fumigación. La fumigación no es preventiva. Lo que yo tengo que hacer como preventivo, que de hecho que desde el año 2020 se hace en Paraná, es la descacharrización. La descacharrización, o sea, eliminar el recipiente que puede acumular agua. Pero por otro lado está el tomar conciencia que cualquier cosita con agua que yo tenga dentro de mi casa por más de 7 días es un criadero de mosquitos. Llámese los potus, las cañitas de bambú, las fuentecitas de feng shui, ¿qué otras? Los dispensers, los depósitos de los dispensers. Todos esos lugares son lugares que yo tengo en mi domicilio y que está criando el mosquito adentro de mi casa. Un ejemplo que dábamos, no me acuerdo si contigo cuando estábamos hablando en la previa, es esto, ¿no? El mosquito combatido con el espiral, combatido con la fumigación, entra a esconderse. Y decíamos algo tan simple como tirar agua caliente en los... A ver... El agua caliente en el desagüe es cuando un desagüe tiene agua estancada, ¿viste? El desagüe que tengo en mi casa, por ejemplo, en un lavadero, que tengo un desagüe y que me queda agua ahí que no corre. Ahí, una vez por semana, puedo echar agua hirviendo. Agua hirviendo. Agua hirviendo tiene que ser, porque es una cuestión de que despega los huevos, mata las larvas que estén ahí, ¿sí? Esa es la función. Y lo que mencionaste vos hoy, el espiral, el mismo insecticida que yo he hecho en mi casa. Acordarse eso, el mosquito lo tengo adentro de mi casa y cerca de las personas, ¿sí? La gente se desespera por la fumigación y vos con la fumigación estás haciendo el patio. Por otro lado, cuando hacemos termoniebla, llega, porque esa era la metodología que se está usando ahora, es una nube de humo que llega al patio de la casa. Cae el insecticida, pero si yo no vuelco el criadero, seguimos con la misma cuestión. Los mosquitos vuelven a nacer. Si pican a la mañana y a la noche. El horario es biología, es un ser vivo, no es 2 más 2, ¿sí? Claro. O sea, lo que yo están amaestrados. Yo en mi casa tengo mosquitos. Yo me fui a trabajar a la mañana y volví a la noche. Prendo todas las luces como acá. ¿Cuándo me va a picar el mosquito? Cuando tiene el alimento cerca, me va a venir y me va a picar. Entonces, además, sí, tiene un horario en general, pero tenemos te escucho, que Claudia. No, y además quiero decir que la fumigación no es gratis, no lo digo en términos de plata, sino no es gratis en términos de ambiente. Estamos hablando, como estaban hablando ya al principio, que esto seguramente que es por el cambio climático. Y a veces uno tiene la sensación de que si no se cuida el medio ambiente o el ambiente, como se le dice ahora, en algún momento vamos a tener tantas enfermedades que no va a haber sistema de salud que lo pueda soportar. Porque esto si cada uno no cuida su casa, esto va a ser cada vez peor. Bueno, Diego, acá viene una pregunta que tiene que ver con lo que decías, que por ahí puede haber cierta desorientación en cuanto al diagnóstico. Una mamá está consultando, dice, quisiera saber, dice, me pasó algo muy extraño, llevé a mi hija a una clínica, yo tengo obra social, tuve que comprar suero porque, bueno, había vomitado, tenía muchos dolores, mucha fiebre, en casa solo estuvo tomando paracetamol, el medicamento que le dieron fue ketorolac, le dijeron que la iban a tratar como dengue y que el martes regrese para hacer el control, pero... y hacerle los análisis, dieron todas las pautas de alarma. Mi duda es si fue mal medicada, poniendo en riesgo aún más la salud, es celíaca, tiene hipotiroidismo. Bueno, como decimos, ¿puede haber gran desorientación? Sí, puede haber gran desorientación incluso en los profesionales también, debido, como les decía recién, no es una enfermedad tan habitual, no venía siendo tan habitual para los profesionales. Entonces, por ahí nosotros que estamos en epidemiología estábamos más acostumbrados a cómo es el manejo, a saber cómo se comporta la enfermedad, pero por ejemplo, médicos de localidades pequeñas probablemente nunca hayan visto esta enfermedad y ahora se están enfrentando a esta enfermedad. Incluso médicos que se habían recibido en los últimos años, pasaban 5 años que no teníamos una epidemia de dengue y nunca habían visto un cuadro. Por eso es muy importante seguir las guías que se van distribuyendo a través del Ministerio de Salud de acuerdo a cómo es el manejo de estos pacientes.
Lo que hay que tener en cuenta y que estamos viendo mucho también es la automedicación. O sea, lo que nos preocupa a nosotros también es que hemos visto que se está tomando paracetamol de forma preventiva también. Así como toman a la fumigación como algo preventivo, que no sabemos que no sirve, también hay mucha gente que cree que tomando paracetamol antes de tener síntomas, antes de tener la enfermedad, se puede llegar a curar. Y el paracetamol puede ser incluso producir una toxicidad en el hígado muy importante. También estamos viendo gente que está tomando... Lo vamos a destacar esto. Sí. No abusar del paracetamol. Exactamente. Tiene una toxicidad importante para... Tiene una toxicidad para el hígado, principalmente hepática, que es muy importante, y esto es una complicación, digamos, puede haber incluso complicación por la propia medicación. Gente también que está tomando unos antiparasitarios que están saliendo también en las redes sociales, pasó con el COVID también, lo mismo, sí. El mismo antiparasitario que se hablaba en COVID, también hay gente que está tomando eso. No hay un tratamiento específico para el virus del dengue. Como bien dijo el doctor anteriormente, hay que el mismo organismo lo va a eliminar, y lo más importante es que se vayan recuperando toda la parte de líquido. La fiebre es un mecanismo de defensa, no asustarse con la fiebre, porque la fiebre lo que está haciendo nos está defendiendo del virus. Sí controlarla, obviamente, cuando los síntomas son muy intensos y muy molestos, pero no es la preocupación más grande. La preocupación más grande va a venir después de que pase la fiebre, en algunos casos, en la minoría de los casos, en los cuales puede llegar por un crecimiento muy importante de los anticuerpos y un daño a la parte de los vasos sanguíneos, que puede llegar a aparecer la complicación, el dengue grave o el dengue hemorrágico, que era bueno. Pero eso es lo menos frecuente. Entonces, tener en cuenta, no automedicarse, consultar al médico. Muchas veces ni siquiera es necesario hacer un análisis de sangre, simplemente con un buen diagnóstico, una buena evaluación del médico ya es suficiente, y el seguimiento, eso es lo más importante. Otra consulta, y tiene que ver con una señora de San Agustín, dice: fui al Carrillo con síntomas de dengue, esperé 1 hora, me dijeron que no hay turnos. Bueno, esta queja, esta consulta viene siendo recurrente durante toda la semana, de andar deambulando, y aquí se está dando otra vez, porque hay gente que dice: fui a una clínica privada, me dijeron que posiblemente sea, pero no estaban seguros, que volviera más adelante si me hacían un análisis. Ahora esta señora dice: fui al Carrillo, esperé 1 hora, me dijeron que no había más turno, voy a la Baxada, me dicen que eso no se trata en la Baxada, me derivaron a una clínica privada, me dijeron que tome paracetamol. La pregunta concreta: ¿dónde nos tenemos que atender para no dar vueltas? Bueno, como le decía, esto obviamente que son preguntas de toda la provincia. Como le decía al principio, el 90% de los casos, 80-90% de los casos son cuadros leves. O sea que una consulta a una salita, a un centro de salud o a cualquier médico del privado es suficiente como para tratar la mayoría de los cuadros de dengue. O sea, uno no debería llegar al hospital si no es un cuadro grave. O sea, ir al médico de cabecera de cada uno, claro, y si no tiene, ir al hospital, porque no le queda otra a la gente. Exactamente. Y el hospital tiene que ser la última opción, y la opción que tiene que ser derivada por algún centro de salud, algún centro de referencia o algún médico particular. Pero la gran mayoría de los cuadros se tienen que manejar de forma ambulatoria. Esto es importante porque nosotros en nuestra provincia, pacientes que realmente requirieron llegar al hospital o internación fueron muy pocos, no llegan más de 400 en toda la provincia. O sea que la gran mayoría, el problema que estamos teniendo es que mucha gente se agolpa en los lugares donde están las guardias, donde se atiende a cualquier hora, en el momento, digamos, que las personas, por ejemplo, el Hospital San Martín tiene mucha consulta, pero en la guardia o en las postas, digamos, de atención. Claro. Pero tener en cuenta esto, digamos, que también uno puede ir a consultar a un lugar más chico, porque no es necesario tener un especialista para poder atender esta enfermedad. ¿En la Baxada no se atiende esto? No conozco, digamos, cómo maneja la Baxada su atención, pero la Baxada sí tiene internación, no tiene guardia la Baxada. Eso no tiene un sistema de guardia activa. Claro, no tiene un sistema de guardia activa. Probablemente han querido ir a un momento como si fuera una guardia. Y no tiene guardia. Lo que sí tiene es internación. Hay pacientes internados con dengue en la Baxada, pero tienen otro tipo de atención, ellos no tienen guardias. Por favor, déjenme el nombre y el barrio, porque hay preguntas muy interesantes. Mi pregunta es: si hay tantos casos y las personas que no tienen para comprar una vacuna, si el brote es masivo, si con la cantidad de contagio, ahora vamos a preguntar si hay contagio, si se puede hablar de contagio, ¿no será que tendrían que poner una vacuna gratis?
Bueno, esto es una discusión que ya viene desde que ingresó la vacuna Qdenga. O sea, la última vacuna que se incorporó, se empezó ya esto a discutir, ya estamos hablando de mediados del 2023. La discusión está principalmente en, como bien decíamos recién, la vacuna Qdenga no nos va a evitar que se produzcan las epidemias de dengue. Porque no la puede evitar. No evita la enfermedad en sí. Lo que sí evita, casi un 80-90%, son los cuadros graves. Esto es importante. Y aparte otra cosa que es muy importante tener en cuenta, el mosquito Aedes no es la única enfermedad que transmite. Entonces, por ejemplo, Paraguay el año pasado no tuvo dengue, pero tuvo el peor brote de la historia de chikungunya, que fue mucho peor que el dengue. Entonces, y en las medidas que se están tomando, que se siguen tomando de todo lo que estamos hablando acá, son muchísimo más importantes que la incorporación de la vacuna. Esto hay que tenerlo bien en claro. Lo cual no quiere decir que la vacuna no sea buena ni efectiva. La vacuna es muy buena y efectiva. Ahora, no es efectiva en los términos epidemiológicos. Que queremos apelar ahora en esta. Ya voy contigo porque tengo muchas preguntas que hablan de los barrios. ¿No estaría bueno que la municipalidad limpie cunetas, corte el pasto, actúe sobre las cloacas y caños rotos? Sí, yo tengo entendido que lo está haciendo. Y lo que quería aclarar es que anoche hablábamos con vos, nosotros tenemos una ventaja que a veces uno no lo considera, o vamos a decir, para eso se pagan los impuestos, pero bueno, nosotros tenemos recolección de residuos. Y nosotros tenemos, yo te conté que hacíamos los mapas de lo que visitábamos, todos los miércoles se lo pasamos a las unidades y los jueves se recogen todos estos cacharros y cosas y basura intradomiciliaria, que hay mucha basura dentro de los patios, de los fondos de las casas, y sacar la basura es gratis. Uno lo único que tiene que hacer es agarrar una pala y sacarla afuera. Y tenemos la ventaja de que esa basura alguien la va a recoger. Soy del barrio Pirola, por favor, mándenme el nombre. Estuvieron todos con dengue en el barrio. Necesitamos que vengan a fumigar, cortar el pasto, por favor. Hay mucha gente grande, ahí hay criaturas. Gladys, gracias. Barrio Pirola. 3 veces fumigamos Pirola. Querías acotar algo. Sí, no es la única enfermedad que transmite. A ver. Remarcar eso. Acá tenemos que trabajar evitando la proliferación del mosquito Aedes aegypti, no cualquier mosquito. Aedes aegypti, que es el mosquito chiquito, negro, con manchitas blancas y que se cría en el domicilio. Hoy está esa vacuna del dengue que, como bien decía Diego, no evita la enfermedad, sí los cuadros graves. Pero tenemos chikungunya, tenemos Zika y no tienen vacuna, ¿sí? Y el mismo transmisor es Aedes aegypti. Entonces, hoy estamos con este brote de dengue. Y si mañana circula chikungunya, ¿qué hacemos? ¿Y cuándo le identifico? ¿Que es chikungunya o que cuándo le identifico? Es muy difícil identificar, por ejemplo, dengue de chikungunya porque prácticamente se presenta de la misma manera, como el síndrome febril inespecífico. Por eso es muy difícil distinguir una enfermedad de la otra clínicamente. Ya para distinguir una enfermedad de la otra, principalmente lo que ahí se requeriría estudios y análisis, que generalmente son dentro de los estudios que se hacen en las áreas de epidemiología, es poder distinguir qué virus está circulando, y muchas veces nosotros los cuadros negativos que nos dan para dengue, evaluamos si no son chikungunya para ver si no está circulando esta enfermedad también. Una vez diagnosticado dengue y recetado el paracetamol, ¿cuántos días se debe tomar esto? Depende de la síntoma. El tratamiento que se da es básicamente asintomático, digamos, para bajar los síntomas que tiene la persona. Para bajar el síntoma, que también nos hablaba recién el doctor de la toalla tibia, el baño. Exactamente. Lo más importante, como dijo el doctor Astudilla, es la hidratación. La hidratación es lo básico, lo fundamental, y obviamente si la fiebre molesta y es muy alta, bajar el tratamiento. Pero si la persona, la fiebre está por debajo de 38, se siente bien, se está hidratando bien, ni siquiera es necesario tomar ningún medicamento. Con que se siga hidratando bien es lo más importante, esperar unos días y sí consultar a las 48 horas, 72 horas, sería lo ideal con algún profesional. Y si después de los 5 o 7 días, cuando ya bajó la fiebre, cuando ya pasó el cuadro más agudo,
y empieza con síntomas como dolor abdominal fuerte, vómitos importantes, cosas que le llaman la atención porque ya había pasado todo el primer cuadro, ahí es cuando uno tiene que estar alerta porque ahí puede aparecer la enfermedad grave. La enfermedad grave. Soy del barrio Procrear. Mi consulta es, ¿la municipalidad sigue con el cronograma de desmalezado? Porque desde septiembre que no nos cortan y nos venían cortando prolijamente. Es la zona de Sarobe. Cuando llueve en el medio del predio se hacen focos de agua. Lo vamos a pasar porque desmalezado depende de servicios públicos. Ahí hacer también una acotación con respecto, porque todos piden desmalezado o el pozo del medio de la calle. Acuérdense, Aedes aegypti es domiciliario, lo voy a tener en el patio de mi casa, a lo sumo en el frente de la casa, si yo tengo un tacho con agua, los bebederos que le ponen a los perritos de la calle, esos son los lugares donde está Aedes aegypti. Un pastizal donde no hay ningún recipiente no va a ser un lugar donde se críe el mosquito, ¿sí? Se cría el mosquito común, pero no Aedes aegypti. Hablan de la zona del puerto, donde hay lugares por pérdidas de agua que están desde hace mucho, y ahí, dice Isabel, también puede haber mosquitos. Bueno, nosotros vamos a ir a verlo. Nosotros hemos ido mucho, y sobre todo porque en los barrios es muy frecuente que pase que todos hacen el descacharrío y hay una familia que no lo hace. Y esa familia está produciendo... Bueno, vamos y hablamos. Colonias de mucha cantidad. O hay gente mayor que realmente no puede, entonces bueno, tratar de hablar con los familiares. Para tomar nota, para que la información decante bien de la palabra de primera mano de las autoridades, porque en esto del teléfono roto a veces puede haber muchas cosas que se desvirtúan. Tuvimos la información al instante, al momento, bien asesorados. Esto es lo que está pasando. Ya vimos prudencia, precaución y ser proactivo. Eliminar todo lo que puede llegar a ser ese frasquito donde está la planta y demás. Me dicen que llegó otro mensaje. Soy Martín del Paracao. Quisiera saber el número de la ley que permite denunciar lugares para descacharrizar. ¿Hay una línea? Hay una ley. El número de la ley. La ley. Ajá, pero hay una ley, dice Martín de Paracao. El número de la ley que permite denunciar lugares para descacharrizar. La ley 10.860 o 10.680, no estoy segura. ¿Dónde pero se denuncia? Se llama Plan Rector de Control de la Aedes aegypti y se denuncia. Hay una ley y hay una ordenanza municipal que adhiere a la ley. Y entonces se denuncia en la policía. ¿En la policía? La comisaría. Ajá. Y son notificadas las autoridades. La comisaría en teoría tiene que pasar la denuncia a la municipalidad, porque eso lleva una multa, no la van a meter preso, pero lleva una multa. Perfecto, perfecto, muy bien, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo y vamos a reproducir mucho este programa para que usted esté informado. Como siempre, Canal 11, con la información que corresponde en el momento que se necesita. Gracias por estar. Un minuto nada más porque saludamos, porque ya llegan las noticias. Caro, ¿estás allí? Maxi Busti está. Maxi, ¿cómo te va? Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes, Claudia. Escuchando atentamente el debate, la verdad que el tema se impone en una situación que nos está apremiando y me parece que es muy interesante todo lo que han planteado. Totalmente. Y